anterior. Nosotros estábamos en el momento en que Catalina tomó el poder y ya habíamos dicho que ya para este momento Catalina no es una niña ingenua, realmente es difícil pensar que en algún momento Catalina haya podido ser una niña ingenua, es una mujer extraordinariamente inteligente, yo creo que es de los personajes históricos más inteligentes, más hábiles y también en algunos momentos más inescrupulosos. Ella tiene su propio código, su propia moral, su propia manera de ver y hacer las cosas y le funciona, ¿no? Le funciona. No se puede catalogar en blanco y negro, o sea, no se puede decir es una mujer amorosa, bondadosa, cálida, porque no es totalmente eso, aunque es amorosa y es bondadosa y es cálida, pero tampoco se puede decir que es una mujer sanguinaria, dura, inflexible, aunque en algunas ocasiones es sanguinaria, dura e inflexible. Es decir, es un personaje con todos los matices. Ella da el golpe de estado y tan solo 8 días después, su marido, el zar Pedro III, quien ha abdicado en su favor, muere. Supuestamente de un cólico de hemorroides, algo que no era completamente extraño en la época, pero lo interesante es que antes de que él muriera, ella había mandado a su médico no para que lo atendiera, sino para que hiciera la autopsia. Esa autopsia era muy importante porque le daba la idea a los rusos de que realmente el zar no había sido asesinado. Eso era algo importantísimo. En Rusia, quizás uno de los puntos más decisivos de todo el ejercicio de poder es lograr la claridad en cuanto a la legitimidad en el ejercicio del poder. Es definitivamente clave que no hayan dudas al respecto, ni de la sucesión ni de la legitimidad. Y no puede quedar Pedro III vivo, aunque Catalina no quiera que muera, porque se vuelve un sujeto sumamente peligroso. Un zar en el exilio da lugar a una guerra de reconquista. Entonces es mejor que muera el zar, o sea, que muera uno, a que mueran todos. Una de las cosas más interesantes en esta toma del poder de Catalina no es solamente que tome doblemente el poder de su esposo y de su hijo, sino que es la manera en que ella procedió, me voy a devolver un poquito, con respecto a la amante de Pedro III. Porque la amante de Pedro III, que ya habíamos dicho, es una mujer de la que se dice que era muy fea, Isabel Vorontsova, era una mujer que había sido absolutamente leal al zar. Y Catalina toma la decisión de exiliarla de la corte, de confinarla, pero después de un tiempo, unos 2 o 3 años, le va a conferir una dote y la va a ayudar a casar. Y va a hacer todo lo posible para que Isabel viva una buena vida. Y esa es Catalina, o sea, el terror, el poder ejecutado en los grados absolutamente necesarios. Ya una vez en el poder, Catalina empieza una obra de gobierno que es inmensa, de la que no vamos a hablar, porque si hablamos de esa obra de gobierno, no acabamos aquí, se nos vuelve un curso. Lo que sí vamos a decir es que Catalina fue siempre una mujer amante de lo bello. Ella, vamos a ver, colecciona muchas cosas bellas. Y entre las cosas bellas que le gusta coleccionar son las joyas. Entonces, Catalina toma a su cargo el diseño de la que a partir de entonces será la corona imperial. Una corona digna de una monarca ilustrada, de una mujer de gran gusto. Y es esta. Una corona que en el momento en que ella pues la hace construir, carece de este adorno que será complementado o anexado por el zar Alejandro I. Aquí vemos la corona es preciosa, tiene 5.000 brillantes, perlas, oro, plata y ya después, gracias al zar Alejandro III, tendrá esa espinela de color rojo oscuro de 398,72 quilates, diseñada por Jeremy. La corona es la que va a tener 398,72 quilates y va a estar diseñada por Jeremy Paucy.
Bien, además de esta corona, Catalina adquirirá, no inmediatamente en el momento de la coronación, sino posteriormente, de manos de su amante Grigori Orlov, uno de los diamantes más bellos, más grandes e importantes de toda la historia, el diamante Orlov, que fue traído desde la India y que originalmente tenía un peso de 300 quilates, pero que después de ser pulido y darle la forma y todo lo que iba a tener, quedó pesando 190 quilates y que es el centro del cetro de los zares rusos. Eso alrededor está totalmente rebordeado también en brillantes. Bien, ahí lo vemos, en las diferentes tomas, es algo así absolutamente magnífico. La idea de la corona y del cetro son unas ideas claramente preconcebidas por Catalina, es que ella se constituya en una fuente de luz, que ella emane luz, de manera que las personas que la vean, especialmente las personas no nobles, no tan afectas o tan hechas a los diamantes, sientan verdaderamente que en ella hay una presencia angelical, que hay algo absolutamente maravilloso. Y por esa razón, simplemente los brillantes son, o los diamantes serán, las piedras preciosas de mayor valor, por su refulgencia. Bien, Catalina será la zarina que gobierne más años a Rusia, 34 años como zarina. Y ella va a ser vista desde el principio de su gobierno hasta el final y aún desde antes de su gobierno como una mujer hábil, apasionada, sagaz y con una capacidad para autonormarse y autorregirse única. Catalina, cuando se sienta en el trono del zar, decide ser el zar con fallas, como había sido la zarina Isabel, pero mucho más desafiante a la moral pública de lo que pudo haber sido la zarina Isabel, porque la zarina Isabel siempre se dijo, se había casado con quien fuera su director musical, pero nunca había, digamos, optado por hacer públicamente manifiesto este matrimonio, sino que lo había mantenido como algo muy, digamos, recatado, como algo muy privado. Lo cierto es que Catalina, por el contrario, va a hacer pública y notoria su relación con los hombres que la van a acompañar a lo largo de su vida. Y lo va a lograr porque ella mueve los hilos del poder con una genialidad absoluta. Ella es tan condescendiente con las personas que éstas se sienten incapaces de no ser condescendientes con ella, especialmente con la Iglesia Ortodoxa. Pero al mismo tiempo logra irradiar esa sombra amenazadora de los zares rusos, que hace que quien pudiera estar tentado a hacer algún cuestionamiento se contenga. Catalina es inteligente, es dinámica, es vital, es impredecible y por eso es peligrosamente poderosa. En Occidente la respetan, pero también aprenden a temerla y a darse cuenta que mucho va de la joven archiduquesa y esposa de Zarevich a la zarina de todas las Rusias, que ya no es una mujer que necesita que le abonen dinero para lograr sus fines, que tiene a su servicio el imperio. Catalina es una gran seductora, a ella se le conocen 20 amantes. A estos amantes los tuvo monógamamente, o sea, uno por uno, de a uno en uno, salvo 1 o 2 años en que llegó a tener 2 o 3 alternados. Pero esto se debió más a la incompetencia de ellos que a la voluntad de ella. Ella elige sus amantes
físicamente atractivos, es una esteta ante todo, entonces le encantan los hombres bellos, altos, jóvenes. Ella los mima como mimaría uno un gato, les da riquezas, les da entretenimiento, pero nunca poder. El poder lo reserva para sí misma. Tal vez con los dos únicos hombres con los que comparte el poder de alguna manera son Grigori Orlov, que la ayuda a llegar al trono, que es un hombre al que ella ama de una manera apasionada, y Potemkin, un hombre al que ella ama y no ama, no siempre ama pasionalmente, pero con el que se siente profundamente empática y que es su gran apoyo en la obra, en la construcción de la obra de gobierno. Es un hombre al que ella admira y al que ella respeta. Pero ese poder ella se lo suministra de manera tal que nunca sea independiente del de ella misma. Orlov intenta ir más allá y por eso rompe la puerta. Potemkin es más hábil y se da cuenta de que es preferible mantener el hilo que intentar cortarlo, porque intentar cortarlo puede ser una forma de salir de circulación por completo. Y cuando se aburre de ellos, los descarta. Los descarta, eso sí, se encarga de llenarlos de tal manera de riquezas, de laureles, de contemplamientos, que ellos no se sientan tentados ni mínimamente a algún reclamo o a una mala forma de reaccionar. Muchos de ellos se sienten muy aliviados, a decir verdad, cuando son descartados por la zarina, porque no pierden y por el contrario ganan libertad para hacer sus propias vidas. Estos hombres van a ser impulsados muchos a la cama de la zarina de la misma manera en que fueron impulsadas las grandes amantes, las grandes amantes de los reyes de Francia. Entonces, vamos a encontrar algo similar. Y curiosamente, la mayoría de ellos llegan a la cama de la emperatriz auspiciados por Potemkin, quien ya deja de fungir como amante directo u oficial y se encarga de jugar las cartas de tal manera que no haya un relevo que pueda ser importante o definitivo para él. Las imágenes son parte de la habitación privada o habitación erótica de los Romanov, que data del tiempo de Catalina y se considera que fueron hechas para satisfacción de la zarina. Muy probablemente en esa época en que ya ella misma no era lo suficientemente atractiva para los hombres que llevaba a la cama. Muchos de ellos eran 20 años menores que ella. Entonces, y ella había, con el paso de los tiempos, ella va a ir entrando en carnes, teniendo algunos problemas de dispepsia y cosas por el estilo, que no la hacen justamente la mujer más atractiva para irse a la cama. Entonces, la habitación debe ser observada desde esa perspectiva. Después de eso, no sabemos qué uso le dieron los otros Romanov. Bien, el primero de los grandes amantes, después, claro, está de Poniatowski y del primer amante de Catalina, de Sergei, se me acabó de olvidar el apellido, ese era Grigori Orlov. Orlov es un hombre alto, bien parecido, es un líder nato, ha sido muy significativo, especialmente en el liderazgo de los Petrovanskesti, o sea, los guardias del zar Pedro, y ha tenido una participación destacada en la toma del poder por parte de Catalina. Ella se enamoró profundamente de él y incluso llegó a pensar en contraer nupcias con él. Pero Orlov no dio la talla. Orlov era un hombre sensible, era un hombre que a ella le gustaba, era un hombre con el que se sentía colmada como mujer, pero insatisfecha como zarina. No tenía la visión política que Catalina admiraba y que Catalina deseaba en una pareja. Por otro lado,
ella se dio cuenta muy rápido de que avanzar en la intención de matrimonio con Orlok iba a poner en juego su propio acceso al poder. Aprendió a leerlo, se dio cuenta de que él no se iba a conformar con ser simplemente un consorte real. Y por otro lado estaba el hecho de que mientras ella fuera la zarina, los rusos estaban tranquilos porque esperaban que en algún momento el relevo dinástico lo hiciera el zar Pablo, pero si ella se casaba con Orlok o con cualquier otro hombre, esa posibilidad de legitimidad iba a verse interrumpida y ella no estaba dispuesta a arriesgar tanto. Él fue ennoblecido a más no poder, enriquecido de la manera más absoluta. Ella lo recompensó de todas las formas posibles, pero llegado el momento se deshizo de él enviándolo como delegado con una embajada en el exterior. Y en ese sentido es muy divertido porque Catalina sigue los mismos caminos que había establecido la zarina Isabel cuando justamente se deshizo de el amante de Catalina que se afirmaba podía haber sido el verdadero padre del zar Pablo. Entonces, en ese sentido, que era Sergei Saltykov, en ese sentido, Catalina aprendió muy bien y hizo lo propio con Orlok. Lo mandó lejos a una serie de delegaciones en Turquía. Él fue pésimo, no era un buen diplomático. Bueno, pero allá después se enamoró, se casó. Ella simplemente le fue grata y le dio lo que consideraba era necesario. El lugar de Orlok lo va a tomar Grigori Potemkin. De Potemkin se dice que los Orlok estaban tan celosos de la posibilidad de que Potemkin llegara a seducir a Catalina que lo habían atacado y le habían hecho perder un ojo, por lo que él siempre usaba un parche sobre el ojo. Lo cierto es que él y Catalina se conocen, están lejos un tiempo y cuando ella lo vuelve a reencontrar, es justamente cuando está dejando a Orlok, hay una chispa divina entre los dos. Se encuentran como si fueran dos iguales, con la misma ambición, pero no ambición de poder, porque eso es lo que hace la diferencia entre Catalina y otros gobernantes. Catalina usa el poder, instrumenta el poder para lograr cosas que ella considera son importantes, para enriquecer a Rusia, para enaltecer a Rusia, para modernizar el pensamiento ruso, para traer la ilustración a Rusia, para mejorar las condiciones de vida de los rusos, para embellecer a Rusia. Es decir, para ella el poder es un medio, no es un fin en sí mismo. Por eso Catalina es una monarca tan exitosa y también por eso logra mantener el amor de los rusos, aunque no sin alteraciones o sin dificultades. Ellos se conocen y van a estar juntos 29 años. 29 de los 34 años que Catalina está en el poder. Y va a durar esa alianza hasta la muerte de él. Durante todo ese tiempo, él fue la persona más influyente en la vida de ella. No estaban necesariamente, como les digo, no estaban necesariamente juntos, pero sí estaban alineados. Potemkin fue el encargado de hacer realidad muchos de los grandes sueños de Catalina, entre ellos la ciudad de Odessa, que fue amparada y construida en buena medida para satisfacción de la emperatriz. Cuando ella tenía 33 años, conoce a Potemkin, que tenía 23 años. Él era a duras penas un guardia más, ¿no? Miembro más de la Guardia Imperial. Pero Catalina saca a sus amantes de la Guardia Imperial de la misma forma en que los reyes franceses, por ejemplo, sacan sus amantes de
el séquito de damas de la reina. Es decir, ella en la Guardia Real se surte de la Guardia Real, igual que harán otras reinas muy similares o cercanas. No cercanas a ella, sino muy en el mismo nicho puede aparecer, pero es distinto, digamos, a lo que hace Isabel I, que los encuentra por otros caminos, son hombres de la corte, ¿no? Pero en este caso ella se basa en los guardias. Potemkin era buen bailarín, buen cantante, era buen comediante, tenía esas dotes histriónicas que a Catalina la seducían. Era mucho más agradable en los modos, en las costumbres, más sensible a la belleza que Orlov, quien los había presentado. Y Catalina va a ver en Gregorio, va a Potemkin, va a ver ese otro lado de la moneda. Entonces juntos van a hacer tratados, guerras, alianzas con Turquía, con Suecia, con Inglaterra, con Prusia, con Francia. Ambos comparten el mismo amor desbordado por Rusia. Ambos tienen la misma visión. Y esto hizo que Catalina apenas pudo le entregara a Potemkin un pueblo. Era la manera de hacerlo príncipe, era una forma de reconocer su trabajo. En las cartas que escribe Catalina a Grigori Potemkin, le escribe: cuando estoy contigo no doy ninguna importancia al mundo, nunca he sido tan feliz. Y hay un tiempo en que ellos estaban verdaderamente muy compenetrados física y espiritualmente, pero rápidamente esa unión tan maravillosa se rompe por diferencias de carácter. Sin embargo, se afirma que pudieron haberse casado realmente en 1774, no hay noción formal de eso. Lo cierto es que a partir de ese año él le escribe a ella como querida esposa y él escribe como querido marido. Y ella le da ese tratamiento públicamente, ¿no? Ella era muy distinta a él, ella era ordenada, era muy disciplinada, muy mesurada, a veces muy fría en lo que tenía que ser para tomar decisiones. Él, en cambio, era desordenado, era muy impulsivo, era muy emocional, muy eslavo, ¿sí? Podríamos decir, ella muy germánica y él muy eslavo, valiéndonos de los prejuicios. Ambos llegan en un cierto momento a enfrentarse, a tener muchas dificultades. Es cuando él decide irse y se dan cuenta que de lejos están mucho, pero mucho mejor. Tienen una relación más armónica, más equilibrada. La posición de Potemkin se mantuvo realmente y nunca fue igualada por otro amante hasta que llegó a la cama de Catalina Semyon Solić, un serbio que llegó a convertirse en, digamos, como el amante o el último amante, el último gran amante de Catalina. Nosotros vamos a ver en cuanto a las recompensas que él a todos les da, a ella a todos les da unas sumas importantes. Hay algo muy interesante y es que Potemkin a todos estos amantes que están antes de que llegue finalmente Zenón, les va a dar los apelativos, les va a dar sobrenombres. Y ya cuando llega, perdón, no es Semyon, sino Platón Zubov, a la relación con Catalina, ya, digamos, ya Potemkin no está. Zubov se propuso ser el reemplazo de Potemkin, lo intentó, Catalina lo consintió mucho, ella era 40 años mayor que él. Y obviamente era una pasión senil ya al final de sus días, y esta pasión senil hizo que ella fuera particularmente frágil en relación con él. Ella primero fue amante del hermano menor de Zubov, que tenía 18 años, a quien Potemkin llamaba el niño, y después llegó Platón.
Platón se daba ínfulas de ser un buen reemplazo para Potemkin y, digamos, Catalina estaba anhelante de encontrar a alguien similar, por lo menos, si no igual. Potemkin, cuando muere Potemkin en 1787, ella no solo se queda viuda, sino que se queda un poco desorientada, porque él era su contraparte, especialmente en lo político. Y ahora Platón aparece dándose las ínfulas de poder llenar ese hueco, pero realmente no lo logra, ni lo va a lograr. No es un hombre culto. Potemkin sí era un hombre culto, no es un hombre hábil políticamente, Potemkin sí lo era. Es más un fanfarrón. Es un fanfarrón con ínfulas que se aprovecha de una mujer mucho mayor que vive ese apasionamiento y que piensa que puede recuperar a su lado la juventud. Lo más desastroso de toda esta historia es quizás el enamoramiento de Platón Subok por la esposa de el futuro zar Alejandro I. Era voz populi que la relación entre Alejandro I y su esposa no era justamente una relación buena, era más bien una relación bastante fallida. Catalina había concertado el matrimonio, obviamente, por su propio, digamos, por su propia iniciativa. Lo había casado con Luisa de Baden, pensando que ella era la mujer adecuada para procrear muchos hijos, basándose, entre otras cosas, en la condición de la familia Baden, donde habían ya mujeres que habían procreado muchos hijos, teniendo en cuenta los vínculos políticos, pero lo único que no logró tener realmente en cuenta fue las personalidades de los futuros cónyuges y, sobre todo, el deseo de Alejandro. Y aunque Luisa intentó hacer todo lo posible por estar a la altura de las circunstancias, nunca lograron realmente compaginar. Tenían visiones tan distintas que donde ella entraba, él salía. Entonces el matrimonio fue un matrimonio muy articulado dentro de las formas, con mucho respeto mutuo, pero tan respetuoso que no hubo ningún tipo de descendencia ni de trascendencia en la relación. De Catalina se ha dicho de todo, y sobre todo lo que se ha dicho pues fue aumentado con el descubrimiento de esta habitación erótica que se encontró después de la Segunda Guerra en el Palacio de Tarsoye Celo, que era la habitación oculta de los romanos, y más cuando se hicieron las dataciones, todo lo relacionado con los muebles, y se identificó que pertenecían a la época de Catalina. Para Occidente era esta forma de comportamiento de la zarina tan abiertamente sexual, tan dada a estos amantes jóvenes, tan pública en su relación. La mayoría de estos hombres vivían en los aposentos superiores a su habitación o en los inferiores o en los de al lado, pero era público y notorio que vivían con la zarina, que dormían con la zarina. Que ella tenía una sexualidad desbordante y totalmente activa, llevó a crear también la idea de Catalina como una segunda Mesalina, es decir, como una mujer dada a las orgías, al desorden y a digamos, a ser absoluta y totalmente ninfómana. Yo no diría eso, yo digo que Catalina era una mujer que vivía una sexualidad amplia, que le gustaba la vida sexual activa, pero no debía ser tan desbordada por varias razones. Primero, porque no hay noticias de hijos posteriores a su hijo menor. Y segundo, porque no hay tampoco otra noticia alguna de orgías o de comportamientos de esos. No, ella era una monógama estacional. Y esta habitación, como les digo, yo creo, fue más el reflejo de la necesidad de estimular la sexualidad en sus compañeros de cama, en una época en la que ya ella misma no era una mujer precisamente atractiva
y que pudiera como excitarlos. Entonces era usar el poder, por un lado, y estos instrumentos visuales. No debería sernos como tan chocante, digamos en el sentido de que todos los reyes o reinas han tenido elementos eróticos. Lo que pasa con estas sillas es que son abiertamente explícitas, al punto de que dejan de ser eróticas para convertirse en pornográficas, lo que hace una distancia muy grande, y además enuncian prácticas eróticas muy, digamos, muy precisas, que llevan a pensar justamente en los gustos de la zarina y en lo que la zarina trataba de proyectar. Y esto, digamos, es algo significativo. Pero como les digo, yo no creo que ella haya sido una devoradora de hombres. Tuvo 20 amantes en 34 años, contando con que hay uno que es simultáneo a la mayoría de todos, que es Potemkin. Entonces, lo que sí es cierto es que Catalina necesita como esa compañía masculina, ¿no? Tener ese otro allí. Y es casi como una parte de su asumir el rol contrario al que la sociedad ha dispuesto para las mujeres. Ella debería haber sido la esposa, entonces se convierte en algo así como el esposo, comillas, el dominante, el que articula la relación, el que la controla, el que la domina. Y esa es una parte como tal vez de su propio empoderamiento como mujer y como gobernante. No era fácil gobernar Rusia siendo una alemana, o sea, siendo una extranjera, siendo ilegítima en el trono, pues siendo mujer. Entonces, eran demasiadas cosas en contra, y yo creo que el apalancamiento en tener una persona que es completamente sumisa o absolutamente leal es una forma de sentirse confortable, ¿no? de sentirse más segura, sobre todo porque sus vínculos emocionales, como lo vamos a ver ahora, sobre todo con sus hijos, están totalmente despedazados, están hechos tristes. Catalina es una mujer altamente cosmopolita, lee insaciablemente, tiene una biblioteca deliciosa, no tiene cortapisas en el pensamiento, escucha muchas tendencias, muchas ideas, ella es una innovadora. Es una persona de una religiosidad tibia, cree en la religión de rito y participa en los ritos requeridos, patrocina la iglesia con una gran prodigalidad. Ella sabe que tener a la iglesia ortodoxa de su lado es un elemento importante para sostenerse en el poder, así que no tiene ningún conflicto con la iglesia, por el contrario, es una relación muy bien sucedida. Es abierta al exterior y a la influencia del exterior, está convencida de la relevancia cultural e histórica del Reino Unido, de Francia, de Alemania, y cree, como Pedro el Grande, que si Rusia va a progresar y se va a convertir en un gran imperio, debe hacerlo de la mano de Occidente, no cerrándose a este, como lo van a afirmar otros zares, mucho más predispuestos a lo oriental. Y, como les decía, está determinada a su propia ilustración, a la de su familia y a la de su reino. Y esto hace que la Gran Comisión sea justamente su gran propósito de gobierno. La va a frustrar la Revolución Francesa, eso la va a echar muy de para atrás. Bien, pero no vamos a hablar de la política. Entre sus pasiones está la grafomanía. Escribe cartas con una gran periodicidad, ama las cartas, digamos, se escribe con Voltaire, con Diderot, es corresponsal de los grandes personajes de su tiempo. Se escribe, ahora lo vamos a ver, con Grimm, el de los cuentos, el hermano uno de los dos hermanos Grimm. Además de eso es anglófono, le encantan lo anglo, todo, la porcelana inglesa, las telas inglesas, los conocimientos ingleses, la forma inglesa de vida le gusta.
porque ella es una mujer práctica pero elegante. Entonces, ni tan fluido y adornado como lo francés, ni tan rígido como lo alemán. Lo inglés es un justo medio que a Catalina le encanta. Además, admira este reino que ha tenido tanto que ver también con su formación y con su propio desarrollo. Le encantan las plantas, ama los jardines, tiene una concepción de la naturaleza muy propia, así que estimula que la naturaleza sea bien retribuida y que le encantan las plantas exóticas, las colecciona, así que uno de los mejores regalos que se le puede hacer a la emperatriz es una nueva especie que pueda ella plantar en su jardín y que pueda ella ver pelechar en su jardín, ¿no? O sea, era muy importante que fuera una especie que se pudiera adaptar al clima ruso. Tiene una codicia total, se dice que es glotona porque ama los objetos bellos, muebles bellos, joyas, bueno, todo tipo de cosas que pueda considerar hermosas las quiere tener, incluidos los hombres bellos, ¿no? Quiere rodearse de gente bella y es, digamos, está determinada a la arquitectura, hace construir varios palacios y siempre está buscando innovar, siempre está buscando poner ese punto de diferencia. Y esta glotomanía de Catalina va a transmitir, va a transformarse en las primeras colecciones de arte del Hermitage y en muchos de los objetos más preciados que actualmente puede tener Rusia. Aquí vemos algunas de las joyas de Catalina, o sea, ella tiene este collar con esta esmeralda. Este collar va a ser después regalado por el zar Alejandro II a la duquesa María de Mecklemburgo cuando se casa, ¿no? Y luego, últimamente, fue subastado. Hay muchas de las joyas de Catalina que han ido circulando, algunas de ellas salieron de Rusia después de la revolución, o fueron llevadas, digamos, por miembros de la realeza que lograron escapar. Como vemos, era una joyería de gran delicadeza, de gran pureza, y muchas veces, como este caso, este lazo de diamantes de inspiración casi que Madame de Pompadour, y en lo que era la moda de las joyas francesas e inglesas. Catalina era una mujer que era consciente que ella misma no era una gran belleza, ella sabía, por más que toda la corte le dijera que era bella, que era hermosa, que era la mujer más bella del mundo, no, Catalina nunca fue una gran belleza, Catalina fue una mujer atractiva en su juventud y de buen ver en su madurez y bastante afeada en su, digamos, en su edad más avanzada, pero ese afeado se debía a muchas cosas. Primero, cero tratamientos de belleza de los que hay hoy en día, o había algunos, pero pues no eran tan efectivos, pero más que todo la falta de cuidado de los dientes hacía que las personas de avanzada edad ya no tuvieran muchas piezas dentales y eso hace que se descuelgue la piel. Fuera de eso, pues como les digo, era una gran glotona, no solamente le gustaban los objetos, le gustaba la comida abundante y bella y con diseños muy a los Luis XIV, pero con las modas contemporáneas, o Luis XV, ella quería siempre una muy buena mesa. Eso la hizo ganar peso y la hizo tener esta dispepsia y todos estos problemas posteriores. Así que como ella sabía que no era tan bella, ella también sabía que unas buenas telas y unas buenas joyas ayudaban a embellecerla. Entonces, igual que los buenos perfumes. Así que ella va a buscar especialmente ese tipo de cosas. Entre su joyería hay de todo, y quizás lo más espléndido sea, y no lo puse aquí, se los quedo viendo, aunque creo que con ustedes ya lo he visto, el pavo real de el Hermitage. Es quizás la cosa más espléndida de todos los objetos de Catalina. Si no, la próxima vez vuelvo y les pongo el video, que es precioso, absolutamente precioso, ¿no? Muchas, 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 muchas joyas y muchos objetos enjollados.
En cuanto a la correspondencia, ya les había dicho, tuvo una de las correspondencias más amplias con Voltaire. Voltaire la considera su amiga directa y ella compra la biblioteca de Voltaire con 6.814 volúmenes, donde la mayoría de los libros son libros de historia. Solo la Revolución Francesa la llevará a cerrar la biblioteca y a resignarse a guardar la estatua de su admirado amigo. Muy tarde comprenderá Catalina que el pensamiento de Voltaire apunta justamente a la destrucción de esa institución que ella representa, la monarquía absoluta. Entre sus cartas hay muchas importantes. Una de ellas es aquella en la que hace relación a la identidad de Yelmayan Pugachev, uno de los grandes escritores rusos, de quien Catalina dice, no sabe, no es el escritor ruso, Yelmayan Pugachev es el campesino ruso que encabeza la insurrección en contra de Catalina, afirmando ser el verdadero y legítimo zar. Él afirma que es, creo que es Pedro III, que ha escapado del cautiverio, o Iván VI, uno de los dos. Lo cierto es que Catalina va a tener que tomarse muy en serio esta movilización de siervos que viene justamente de los territorios de la estepa y de dirección de Ucrania, y va a tener que finalmente acercarse con sus tropas, reprimirla. Pugachev va a ser capturado y juzgado y obviamente ejecutado, pero ella se va a mostrar bastante benevolente con muchos de los que le siguieron, aceptando que se trata de un engaño de gentes de buena voluntad, agentes de buena voluntad, perdón, no de gente, sino agentes de buena voluntad por parte de personas malintencionadas, y aceptando que detrás del movimiento de Pugachev pueden haber intereses extranjeros. De Pugachev le dice a Voltaire, no sabe leer ni escribir, pero es un hombre extremadamente fuerte y decidido, que fue el instrumento de un país extranjero o un plan de terceros, o que siguió las indicaciones de otra persona, y creo que el señor Pugachev es un maestro de ladrones en lugar de un sirviente. Pugachev fue ejecutado, pero hemos de decir con gran claridad que no lo hizo de una manera brutal. Catalina no se va a caracterizar por las ejecuciones brutales de zares como Pedro el Grande, ¿no? Ella no se sacia en sangre, ella simplemente es pragmática y hace que las ejecuciones sean efectivas, porque no quiere, en modo alguno, que estas ejecuciones generen una reacción adversa, en el sentido de promover o propiciar sentimientos de tristeza o de condolencia o de simpatía con la víctima. Por el contrario, quiere ejecuciones limpias, que no duren mucho y que dejen muy claro que lo que se está haciendo es un ajusticiamiento, se está castigando a un criminal, no martirizando a un santo. En ese sentido, Catalina se muestra, por un lado, muy claramente comprensiva de lo que es el carácter y la nacionalidad rusa, y por el otro lado, ella se proyecta, y eso no se puede desconocer en modo alguno, como una mujer que sabe que su trono no es un trono tan legítimo como el de Pedro el Grande, tampoco son los tiempos de Pedro el Grande. Ya para el siglo XVIII, el drama del patíbulo ha empezado a desvanecerse, gracias a Dios, a desdibujarse. El patíbulo ha dejado de ser efectivo, como había sido en el siglo XVI o XVII, donde una muerte tortuosa servía como un escarmiento. Se ha vuelto más bien un objeto de burlas o de canonizaciones. Entonces, por eso ella lo obvia. Una de las cartas más interesantes que tiene en su correspondencia Catalina II son las de Grimm. Están publicadas en un volumen de cartas de la emperatriz de 1880.
o sea, que hace alusión a las cartas de esa época, y en ella manifiesta una correspondencia que se inició en 1774. Grimm es un gran antropólogo, es un hombre cultísimo, es uno de los primeros cultores de la antropología, es un hombre que estudia la cultura con una puntualidad y con una precisión infinitas. Pues es que los cuentos, la recuperación de cuentos y de tradición oral no se hace en modo alguno para divertir a los niños, se hace como una forma de conectar esa historia del pueblo alemán que está presente en las comunidades, sobre todo campesinas, y que se está desdibujando con el avance de los tiempos. Él va, digámoslo así, Catalina, gracias a Grimm, va a tener una visión muy amplia de lo que son las más importantes corrientes del pensamiento occidental, de la ciencia y del arte. Él va a ponerla a ella en sintonía con lo que está en boga en Europa y vale la pena. Así que gracias a él, a Rusia llega mucha de la literatura occidental y muchos arquitectos para intervenir en las construcciones de la zarina. Además, hay un elemento importante en esta correspondencia y es el grado de intimidad. La intimidad no, como nosotras sabemos, pero mucha gente hoy en día desconoce, no es de esa parte sexual, es esa confianza, es ese mutuo apoyo, es ese círculo estrecho que genera tanto bienestar. Y ella lo premia constantemente con menciones de afecto, la que les deja saber lo importante que es para ella el contar con un amigo directo como es él. En cuanto al gobierno, Catalina es una mujer clarísima. Ella sabe que gobernar es un arte y ella lo cultiva, por eso lee tanto, por eso estudia tanto, por eso se escribe con tantas personalidades interesantes, para tomar buena cuenta de lo que es importante saber. En cuanto a la vida íntima, también gobierna, Catalina gobierna tanto adentro como afuera, y en la vida íntima crea unas normas que son muy interesantes para lograr tener una vida privada, para lograr tener una vida como Catalina, al margen de la emperatriz. Entonces hace unas normas para sus invitados en primer lugar cuando llegan al palacio, a su intimidad, no a la protocolaria forma de recibo de los zares, sino a la casa de la emperatriz, que es el pequeño Hermitage, una pequeña casa porque sentía que el otro era muy grande. Entonces deben dejar afuera de la puerta todos sus títulos y reducirse a ser ellos mismos. Deben también dejar afuera los provincialismos y la ambición, esa idea de que nosotros somos mejores, que nosotros logramos esto, que no quiere eso. Tampoco quiere sentir que están allí esperanzados con obtener algún bienestar material. Ella es muy generosa, pero su generosidad tiene otro origen. No el sentirse manipulada, sentir que no puede estar en confianza porque lo que le digan ya tiene una segunda intención. También no pueden ventilar los trapos sucios. O sea, no es el momento para quejarse, no es el momento para tirarse al agua, no es el momento para insultarse, no es el momento para salirse de control. Es el espacio de la emperatriz en el que la emperatriz quiere estar tranquila, quiere disfrutar, quiere vivir en armonía. Y ella va, digámoslo así, va a tomarse, digamos, ese es su sitio para pensar en sus asuntos privados. Ella va a tomarse tiempo para pensar en sus asuntos privados y va a usar los biombos, llamados tablas volantes, para garantizar cierto secretismo e intimidad. Los espacios palaciales son muy grandes. Esto ayuda a cortar las distancias y hacer que las personas se sientan más íntimas. A diferencia de otros zares o zarinas, no hay noticia de que Catalina haya sido, por ejemplo, afecta especialmente a grandes fiestas, grandes banquetes. No, ella es más
más intimista. Y en ese sentido, digamos, se parece más a su contraparte francesa Luis XV, que también disfrutaba más las reuniones en los apartamentos de Madame de Pompadour que de las grandes recepciones versallescas, aunque tuviera que asistir a varias de esas recepciones. La forma de determinar los hechos de Catalina fue que había que hacer las cosas de tal manera que el pueblo pensara que él mismo quería que se hicieran de esta manera. Y esto lo aplicaba a todo, ¿no? Todas las personas debían sentir que lo que se estaba haciendo era de su gusto, era una forma de hacer que fuera fácil obedecerla. Y ella misma le escribe a Voltaire diciendo, mis órdenes no serían ejecutadas si fueran el tipo de órdenes que no pueden ser ejecutadas. Catalina no pide lo que no puede obtener. Ya siempre, siempre, siempre va a buscar justamente aquello que ella sabe que es justo llegar a tener. Yo les voy a pedir que hoy terminemos aquí por una razón, porque ya terminamos Catalina, la próxima semana estamos en Teodora y más bien la otra semana, que no hay tanto cansancio por medio, si es del caso nos extendemos un poquito, ¿vale? Para que podamos ver, las otras dos no son tan amplias como esta, pues realmente Catalina es prodigiosa. ¿Qué le hacemos? Sí, es fascinante. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Sí. Con sus buenos y sus malas cosas, pero impresionante. Yo siempre pienso que fueron más las cosas positivas, aunque obviamente cuando se es un monarca absolutista en Rusia no se puede escatimar violencia, ¿no? Siempre hubo acciones violentas, siempre hubo represión y ella no pudo desafortunadamente hacer todos los cambios que le hubiera gustado. Yo creo que Catalina hubiera adorado poder mejorar, por ejemplo, la condición de vida de los siervos rusos, pero no podía. No podía porque ella misma tenía una enorme vulnerabilidad en el ejercicio del poder. Ella siempre era muy consciente de que estaba usurpando el poder de su hijo. O sea, no solamente de su marido, no era el poder de su hijo. Y eso la frenó mucho. Si ella hubiera avanzado sobre los siervos, sobre el asunto de los siervos, habría perdido el control del reino y no había ganado nada, porque habría habido una reacción muy, muy negativa por parte de los nobles. Y no era solo porque los nobles rusos creyeran que solo con el sistema de servidumbre podían lograr los beneficios económicos que tenían, que no eran tampoco tan grandes como habían podido ser si lo hubieran cambiado, sino porque basaban en este sistema toda su notoriedad social, toda su trascendencia histórica. Y eso los llevaba a veces a atarse a un esquema de trabajo que no era el más rentable ni el más funcional. Bueno, las dejo. Noche, muchas gracias. Señora, Hasta mañana o hasta pronto. no, yo